Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala este lunes 23 de junio de 2025. Los saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, o en X, Jonathan-Lozada. O más fácil, me puedes buscar y encontrar como Jonathan Lozada en la red. Me va a dar mucho gusto conocer, leer tus puntos de vista, tus opiniones con relación a los temas que estamos tocando en este podcast, pero también con relación a todos aquellos temas que para ti son relevantes. ¿Cómo la estás pasando desde el lugar en donde te encuentras? Hoy más que nunca la ONU debe llamar a la construcción de la paz, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ante la escalada del conflicto armado en Medio Oriente, la presidenta mexicana hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que asuma su papel activo en la construcción de la paz global. Durante su gira por el sureste del país este fin de semana y tras el reciente ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, la presidenta Sheinbaum se pronunció en sus redes sociales en contra de la guerra. Citó al Papa Francisco al señalar que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad y reafirmó que México será siempre factor de paz. La mandataria recordó que la Constitución mexicana, en su artículo 89, fracción 10ª, establece principios rectores para la política exterior de nuestro país. Entre ellos, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la promoción de los derechos humanos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta ahora han sido evacuados 175 mexicanos de la región en conflicto mediante operativos coordinados con las embajadas mexicanas en Irán, en Israel, en Jordania, en Egipto y en Azerbaiyán. En particular, la embajada en Israel facilitó la salida terrestre y marítima de 116 personas hacia Egipto, Jordania y Chipre. La delegación diplomática en Irán apoyó la evacuación de 30 connacionales, mientras que en Jordania se asistió a otros 29. La Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, reconoció la labor del personal consular desplegado en Medio Oriente y reafirmó el compromiso del gobierno mexicano con la asistencia y protección de sus ciudadanos en el exterior. Es una decisión histórica y sin precedentes. El presidente Trump ordenó ataques directos contra instalaciones iraníes, marcando un antes y un después en el conflicto en Israel. Estados Unidos intervino, como sabemos, este sábado directamente con aviones F-35, misiles crucero, bombas inteligentes. Los objetivos fueron Fordow, Natanz y más sitios en Irán han sido alcanzados. ¿Qué significa esto? ¿En dónde estamos frente a un conflicto de qué magnitud? ¿Y qué capacidad hay o qué posibilidades hay de desbordarse más allá del Golfo Pérsico? ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, para México? ¿Y por qué lo tocamos aquí en este podcast? A veces decimos, bueno, Chiapas está muy lejos de todo ello. Pues sí, geográficamente sí. Culturalmente sí, quizá también. Políticamente, pues sí. También estamos lejos de lo que sucede en Medio Oriente, pero ¿por qué nos debería de importar aquí en nuestro estado, aquí en México, pero aquí en Chiapas? ¿Tú qué piensas? A mí, a ti, ¿qué nos importaría esto que pasa al otro lado del mundo? Bueno, te lo explico en dos palabras: energía y economía global. Primero, el estrecho de Hormuz, que ya fue cerrado, por cierto, por Irán,
permite el tránsito de casi el 20% del petróleo mundial. Cerrarse como represalia traerá como consecuencia, porque ya está cerrado, que se incrementen los precios del petróleo, golpeando directamente el precio de la gasolina y de la electricidad en México. Segundo, en México y en Chiapas, México y Chiapas dependen en gran medida de la inversión y de la inversión extranjera, así como de las remesas. Un choque geopolítico de esta magnitud crea incertidumbre, baja la confianza empresarial y encarece también el valor del peso frente al dólar. Si bien el Plan México implementado por el gobierno federal ha traído ya una serie de resultados que podemos ver en inversiones multimillonarias que se han dado a conocer durante los últimos meses en México, un escenario como este de incertidumbre internacional podría causar también incertidumbre para la inversión en países como el nuestro. El mundo está conectado, está interconectado y una chispa en Oriente Medio puede encender un incendio que podría llegar hasta nuestros bolsillos. Ahí está la implicación de lo que esto podría tener. Pero para entender qué sucede, tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque a veces decimos, ¿y qué está pasando ahí? Sí, escuchamos que Estados Unidos ya bombardeó 3 bases nucleares en Irán y que Irán está en conflicto con Israel y que tuvieron una serie de ataques. ¿Pero qué está pasando ahí? En 1979, Irán vive su revolución. El ayatolá Jomeini implanta una teocracia chiita, es decir, un estado gobernado por clérigos basado en una ley religiosa. Desde ese momento, Irán declara a Israel su enemigo, lo llama el régimen ilegítimo. En los años 80 y 90 surge el sionismo, ideología del Estado judío. Israel se forma, como sabemos, y si no sabemos lo recordamos aquí, en 1948 como un refugio tras el horror del Holocausto. Anteriormente, históricamente, los judíos han sido perseguidos y no han tenido cabida en un lugar, en un país en específico, ni en un estado que realmente protegiera sus derechos. El Holocausto, este momento lamentable y terrible de la historia de la humanidad, que surge a partir del nazismo, en el cual se exterminan aproximadamente 6 millones de judíos, pues da lugar a que en 1948 varias naciones occidentales digan, vamos a promover la creación de un país en donde los judíos puedan vivir, y esto fue Israel en 1948. Con relación a lo que estamos hablando, a este conflicto entre Irán e Israel, el detonante vino en el 2002, cuando se revela que Irán operaba instalaciones nucleares secretas e Israel temió en ese momento pues que Irán estuviera preparando o construyendo armas atómicas. ¿Por qué? Por el conflicto que ya traían entre ellos dos. Entre 2007 y 2020 comienza una guerra silenciosa, asesinatos de científicos iraníes, sabotaje cibernético por parte de Israel, que sabemos tiene pues mucha tecnología, avance y expertise en el tema cibernético, de espionaje y de inteligencia. En 2015 se firma el acuerdo JCPOA para limitar el programa nuclear iraní. Pero en 2018, Trump retira a Estados Unidos de este acuerdo en la primera administración de Donald Trump e Irán vuelve a enriquecerse de uranio, este elemento que es fundamental o es como uno de los ingredientes para construir las armas nucleares, las armas atómicas. Desde 2023 se intensificaron estos ataques indirectos, bombardeos incluso rusos en Siria, cohetes desde Líbano, el tema de la Franja de Gaza, esta tragedia también. Y en junio de 2025 estalla. Como lo sabemos, este mes Israel ataca, Irán responde, Estados Unidos interviene. Y aquí es donde estamos en este momento. Lo que empezó como un ataque preventivo a instalaciones nucleares, hoy podría extenderse a una guerra global.
de tu bolsillo, de tu empleo, de tu futuro. Por eso este conflicto nos importa a todos y es muy importante reflexionar sobre esto porque nos da conciencia de qué es lo que pasa en el mundo y nos da conciencia para tomar decisiones sabias en el lugar en donde nosotros nos encontramos, decisiones que tengan que ver con la vida, con los derechos humanos, con valores importantes y también que podamos transmitir eso pues a otras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o si nosotros somos los que sabemos, pues a nuestros papás y a nuestros abuelos. Es importante la reflexión en torno al tema, no dejar de lado que por ser un tema que parece muy ajeno y que está en Medio Oriente, no nos llegaría nunca hasta el lugar donde nos encontramos en este momento. En México se publicarán 2 decretos para facilitar la movilidad de maestras y maestros y para congelar la edad de jubilación. Esto en torno al tema magisterial que durante semanas se había vuelto pues un tema álgido, principalmente con estas protestas y manifestaciones que mantuvieron algunos maestros disidentes de la CENTE en la Ciudad de México. Hoy en la mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó 2 decretos en cumplimiento a los compromisos realizados el pasado 15 de mayo a los maestros y a las maestras de México. El primero, para facilitar la movilidad de maestras y maestros, con el cual podrán solicitar cambios para trabajar en escuelas cerca de sus hogares. Esto en el marco de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, la USICAM. En tanto se dialoga escuela por escuela los cambios necesarios para desaparecer este mecanismo. Recordemos que el gobierno de México propuso un diálogo más allá del diálogo con, digamos, los líderes magisteriales para verdaderamente abrir hacia toda la base de los trabajadores de la educación y que sean escuela por escuela los maestros quienes expongan sus puntos de vista y pues planteen cuáles son las mejores soluciones. Es un ejercicio democrático que finalmente, pues si lo vemos analíticamente, rompe con esos esquemas cupulares y permite pues que las decisiones puedan permear y puedan tomarse desde la base como debe de ser, como sucede en toda organización democrática. El segundo de estos decretos se refiere al acceso a la pensión jubilatoria justa y digna o a una pensión jubilatoria justa y digna. Y congela la edad de jubilación para que en el 2024, es decir, para que, digamos, lo que en 2024 estaba en 53 años para mujeres y 55 años para hombres, pues pueda tener una permanencia en ese sentido, ¿no? La USICAM, como sabemos, es el esquema para la movilidad y la promoción de las maestras y los maestros, que ya prácticamente nadie está de acuerdo con cómo está planteado hasta el momento. Pero ¿qué lo va a sustituir? Y es lo que se está discutiendo en todas las escuelas. Hay algo que afecta mucho a los maestros y es lo que no se puede un maestro fácilmente mover su plaza de una escuela a otra, y esto tiene muchas restricciones, hay demasiadas, pues sí, restricciones, barreras para hacerlo, y hay veces pues que por condiciones muy particulares de cada docente, pues se requiere estar cerca del lugar donde se vive. Esto es parte de lo que se plantea con esta reforma. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estuvo también esta mañana en Palacio Nacional y explicó que con el decreto para facilitar la movilidad de maestras y maestros se realizarán asignaciones presenciales en eventos públicos, nivel por nivel, y con lo cual pues se pretende hacer un proceso más transparente y lograr una antigüedad que será el único factor a considerar. Es un nuevo mecanismo que arranca, por cierto, este 25 de junio, en 2 días. Por su parte, sobre el decreto para acceder a una pensión jubilatoria justa y digna, Mario Delgado recordó que la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, del 2007, establece en su artículo 10º transitorio que la jubilación
es a los 28 años de servicio para mujeres y 30 años de servicio para los hombres. Pero adicional a ello, es necesario al día de hoy cumplir con una edad mínima de jubilación que se incrementa cada 2 años, con lo cual para el 2028 se llegaría a una edad de 58 años para mujeres y 60 para los hombres. Ante esto, con el decreto firmado el día de hoy, la edad de jubilación llegará para el 2034 a 53, llegaría pues a 53 años, porque es finalmente ya firmado el decreto, a 53 años para hombres y a 50 para mujeres y a 55 para hombres. Vamos a hacer un retroceso para aclarar la idea que hasta para mí mismo fue confusa. Con el decreto firmado el día de hoy, la edad de jubilación llegará para 2034 a 53 años para mujeres y 55 para hombres. Es decir, contrasta sobre medida con lo que sería en 2028 con la ley de 2007. Esto pues trae evidentemente pues una serie de beneficios para los trabajadores de la educación. Estos decretos pues dan cumplimiento a los compromisos que se hicieron el pasado 15 de mayo entre el gobierno federal y las maestras y los maestros de México. Con los decretos cambia radicalmente la circunstancia de los trabajadores de la educación. El decreto para facilitar la movilidad de maestras y maestros podrá acercar a los docentes a sus hogares, cuyas asignaciones serán presenciales y en eventos públicos. Y el decreto para acceder a una pensión jubilatoria justa y digna congela la edad mínima de jubilación, con lo que se llegará en 2034 a 53 años para mujeres y 55 años para hombres. Esto requerirá, por cierto, una inversión de 36 mil millones de pesos. Pues enhorabuena por estos avances de un tema que pues había causado incertidumbre, sí, ciertamente entre los sectores implicados, ¿no? Que había causado descontento también entre la población, sobre todo entre la población de aquellos lugares en donde estas manifestaciones de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvieron lugar, como es el caso de la Ciudad de México, una de las más afectadas por estos maestros disidentes, ¿no? Que también hay que continuar diciéndolo, no es toda la CENTE, en realidad fue un pequeño grupo de la CENTE, que la CENTE, como sabemos, pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que, por cierto, la CENTE también protagonizó actos vandálicos y de agresión a las instalaciones del sindicato, ¿no? Y también, pues, las afectaciones que hubo en torno a, pues, a la movilidad de los capitalinos, de las personas que habitan en la Ciudad de México por parte de estas manifestaciones y que nada tienen que ver. Por eso yo pienso que las protestas, las manifestaciones, no únicamente del magisterio, sino de todos los sectores en México, tienen que tomar otro curso, porque no son los tiempos en donde esto sucedía y había represión y se acusaba por violación a los derechos humanos al Estado mexicano o a las autoridades de alguna entidad federativa, y esto agarraba otros cauces y era la agresión la principal herramienta que utilizaban los manifestantes o los inconformes. Las cosas son muy distintas hoy día y además hay mucha conciencia social por parte de los mexicanos en general. Entonces, una manifestación que se plantea en el centro de la Ciudad de México, una manifestación o un plantón que tiene ramificaciones en manifestaciones que van cerrando calles, como sucedió, repito, con este caso de la CENTE, en donde bloquearon importantes arterias como Paseo de la Reforma en Ciudad de México y otras tantas, en donde incluso acudieron a instalaciones de algunas secretarías de Estado. Pues a los habitantes de Ciudad de México no crean que les cae en gracia, no crean que
les produce estar en contra del gobierno por no resolver. No, en realidad les produce estar en contra de esos sectores, en contra de esos maestros, en contra de esa coordinadora, ¿no? Y se visualiza al maestro de otra manera, no como una persona de bien, no como un trabajador en beneficio de México, en beneficio de los niños, de los adolescentes, de la educación, sino realmente, y lo digo con las palabras que se tienen que decir, se les vio como verdaderos vándalos y delincuentes, ¿no? Y qué necesidad de llegar a eso, ¿no? Por eso reitero y pienso, el momento es hoy, es el momento de redefinición de cómo nos vamos a manifestar ante las inconformidades que son muy válidas, pero tiene que ser de otra manera. Tienen que haber otros canales, otros medios. Recordemos que el gobierno federal puso la mesa de diálogo para poder discutir todos los temas que pues preocupaban al sector magisterial de este grupo de disidentes de la CENTE, ¿no? Pero no acudieron. En realidad la mesa estuvo puesta y no llegaron. Desde el primer momento estuvieron ausentes, y lo que sucedió después, cuando ya tenían la reunión directa con la presidenta de México, cuando la presidenta de México los esperaba un viernes para platicar abierta y directamente sobre los temas que querían plantear, pues decidieron ir a golpear a periodistas y a intentar sabotear la conferencia mañanera. O sea, toda manifestación es válida, toda inconformidad es válida. Exteriorizarlo, decirlo, plantearlo, mostrar la inconformidad no solo es válido, es necesario, pero los modos en cómo se hace hoy pesan mucho, hoy cuentan mucho. Entonces, pues aquí el llamado también para aquellos maestros disidentes de Chiapas que estuvieron ahí presentes a replantear su ruta, a replantear su camino, porque ciertamente, y lo repito y lo digo con mucha claridad, el repudio fue muy grande, y lo comento con todo conocimiento de lo que estoy planteando, porque ahí estuve presente tanto en el momento de las agresiones a periodistas, como en todo el acompañamiento que se hizo, porque estuvimos visitando el campamento. Personalmente estuve acudiendo a distintas partes en donde estuvieron presentes los maestros disidentes, y fue muy lamentable lo que se vio. Fue muy lamentable también lo que recogimos por parte de la ciudadanía. En Ciudad de México hay un repudio absoluto a la CENTE en general, que por cierto no se desmarcó de esto, a la CENTE en general, porque el ciudadano común no sabe si fue el pequeño grupo disidente del 10% de los maestros afiliados a la CENTE los que estuvieron ahí. Para los habitantes de Ciudad de México fueron los maestros en general. Entonces, cuidar esos modos y sobre todo visualizar hasta qué punto el diálogo es posible. Hoy vemos con esto que se ha anunciado desde Palacio Nacional los 2 decretos para facilitar la movilidad de maestras y maestros y para congelar la edad de jubilación. Cierran con pues toda la voluntad de querer avanzar las intenciones del gobierno federal. Soy Jonathan Lozada, esto es La Antesala, vamos a un corte y regresamos. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Hoy es lunes 23 de junio de 2025. Oigan, qué rápido se está pasando este año, ya estamos a mitad de año y bueno, parece que enero fue ayer. ¿Cómo la estás pasando tú? Cuéntame cómo te va. Te invito a que me compartas cómo la vives, cómo estás, con qué estás inconforme, qué cosa no te gusta del gobierno, qué cosa no te gusta de lo que se está haciendo en tu ciudad, qué cosa no te gusta de lo que pasa a nivel nacional y qué opinas de los escenarios internacionales como este del que hablábamos en el principio del primer bloque, este conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán. ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cuál es tu visión al respecto? Me gustaría conocerla. Ahí están mis plataformas digitales. Búscame como Jonathan Lozada en la red y coméntame. Me va a dar mucho gusto leerte y responderte. El Servicio Sismológico Nacional confirmó un temblor hoy en la región epicentro en Ciudad Hidalgo, según medios de comunicación.
y de acuerdo a los datos recabados por el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4.2, pero no se activó la alerta sísmica. No se han reportado daños importantes, pero siempre conviene pues mantener las medidas preventivas. Hay temporal de lluvias y alerta ciclónica, un canal de baja presión, la onda tropical número 5, y el inicio de la temporada de ciclones está provocando lluvias muy intensas en gran parte de la región sur-sureste de México y la cual incluye Chiapas. Además, ya se lanzó una alerta por posible ciclón en las costas chiapanecas y oaxaqueñas entre el 23 y el 29 de junio. Se recomienda a la población permanecer alerta a avisos de protección civil y prevenir si estás en zonas vulnerables. Desde la emblemática estación del Tren Maya en Palenque, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó el sorteo superior este fin de semana, el sorteo superior 2848, dedicado a la figura de Tzac Buajá, conocida como la Reina Roja. El evento, más que una ceremonia, fue descrito como un acto de restitución histórica que reivindica el papel de las mujeres en la construcción de la nación. Este no es un evento más, es un mensaje contundente. Las mujeres han sido protagonistas en la historia de México desde sus orígenes, aunque durante siglos sus nombres hayan sido borrados. Así lo dijo de manera literal Olivia Salomón, la directora de la Lotería Nacional. El homenaje coincidió con un momento significativo para el país, la llegada de la presidenta de la República a la silla presidencial. En ese contexto, Olivia Salomón destacó que el liderazgo de la primer mandataria mexicana honra la memoria de nuestras ancestras e impulsa el reconocimiento pleno de las mujeres en todos los ámbitos. El billete del sorteo, cuyo premio mayor es de 17 millones de pesos, recayó en el número 14,412, llevó la imagen de la Reina Roja, una figura clave en la historia de Palenque y símbolo de la sucesión maya. Su legado emerge hoy, principalmente hoy, con fuerza como una presencia viva en la memoria del pueblo de México. Acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, Olivia Salomón subrayó que este homenaje cobra un significado especial en tierras mayas. La Lotería Nacional, con 255 años de historia, sale al territorio para conectarse con las raíces de nuestra entidad. Este sorteo representa un reconocimiento a la memoria y a la dignidad de los pueblos originarios. Recordó además que fue en 1994, dentro del templo número 13 de la antigua ciudad de Palenque, cuando se hallaron los restos de la Reina Roja enterrada junto al majestuoso templo de las inscripciones. Más allá de ser esposa de Pacal el Grande, fue madre de 2 reyes, guía espiritual, figura política y símbolo del poder femenino en el mundo maya. Durante el acto también resaltó que su imagen, grabada en los tableros de Palenque, entregando emblemas de poder a sus hijos, es testimonio de un papel central en la historia. Al hacerla presente, la honramos como símbolo de todas las mujeres que merecen ser vistas y escuchadas y reconocidas. Salomón concluyó que recordar a la Reina Roja es recordar el origen de la vida también. Las mujeres no solo fueron testigos de la historia, sino guardianas de un saber ancestral. En ellas vivió la medicina, la lengua, los rituales y la cocina que nutre el alma de los pueblos y que en México tiene además un sentido de integración comunitario. Reintegrar su nombre al relato nacional es un acto de justicia histórica y una invitación a transformar la conciencia colectiva. La Reina Roja fue una mujer de la élite maya cuya tumba fue descubierta en 1994 en el templo número 13 de la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Su hallazgo es considerado uno de los más importantes del México antiguo. Recibió ese nombre porque su sarcófago
restos óseos y objetos funerarios estaban cubiertos por un polvo rojo de cinabrio, que es sulfuro de mercurio, un mineral asociado con los ritos funerarios de gran importancia. Pero ¿quién fue exactamente la Reina Roja? Aunque su identidad aún no está confirmada al 100%, muchos investigadores creen que se trata de Tsabu Ajá, como lo hemos mencionado, la esposa del gran gobernante Pakal el Grande, y fue probablemente una figura clave en la consolidación del linaje dinástico de Palenque durante el siglo VII. Estaba, como hemos dicho, acompañada a su tumba por ricas ofrendas funerarias, máscaras de jade, cuentas, perlas, conchas y objetos de obsidiana. También se hallaron restos de 2 personas sacrificadas, lo que subraya su alto rango por tener pues esta compañía en la tumba. Su descubrimiento mostró que las mujeres también ocuparon pues posiciones de poder en la estructura política maya, algo que pues se pensaba antes no sucedía o que era algo excepcional. Por eso el descubrimiento de la Reina Roja o de la tumba de la Reina Roja y sus restos pues cobra importancia suprema. La Reina Roja representa la presencia de mujeres mayas en el poder, no solo como consortes, sino como figuras de autoridad religiosa y dinástica. En años recientes se ha convertido en un símbolo, como hemos dicho, de restitución histórica y reconocimiento del papel femenino en las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Al encabezar el arranque de la campaña de reforestación para el embellecimiento urbano desde el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó el compromiso de su gobierno con el cuidado de la madre tierra a través de la preservación del medio ambiente y la recuperación de los recursos naturales. Acompañado de su esposa Sofía Espinosa Abarca y de sus hijas Yasmín y Grecia Ramírez Espinosa, el mandatario anunció que en colaboración con la iniciativa privada se llevará a cabo la plantación de árboles endémicos en las principales ciudades del estado con el propósito de mejorar el paisaje urbano. Además informó que la meta para el próximo año es alcanzar la reforestación de 100,000 hectáreas en diversas regiones de Chiapas. Eduardo Ramírez resaltó los trabajos de reforestación iniciados en el bulevar del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con el objetivo de convertirlo en una vía arbolada y colorida que le dé bienvenida al turismo. Quiero que sea uno de los bulevares más hermosos de Chiapas, llenos de flores, que reciba con alegría a quienes nos visitan, enfatizó el primer mandatario chiapaneco. La secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que con esta campaña se busca construir ciudades donde la naturaleza no sea un privilegio, sino un derecho, enfocándose en zonas estratégicas como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villaflores, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Palenque, Tonalá, Juárez y Berriozábal. Por su parte, el director general del Grupo Aeroportuario de Chiapas, Antonio Noguera Zurita, señaló que el proyecto incluye la creación de un bulevar de 7 kilómetros donde se plantarán especies nativas, muchas de ellas en riesgo, convirtiendo este espacio en un muestrario vivo de la riqueza ecológica de Chiapas. Estuvieron presentes ahí en ese acto también la secretaria de Infraestructura, Ana Karen Gómez Suart, la directora general del DIF de Chiapas, Ana Isabel Granda González, el subsecretario del Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Canter, el coordinador estatal para el mejoramiento del SOMAT, Joe Miseli Hernández, y el director del Jardín Botánico, doctor Faustino Miranda, Francisco Orantes Ramos. Pues una importante iniciativa para devolver pues a la tierra, a Chiapas, mucho de lo que a veces le quitamos con nuestra presencia, con la presencia humana, con la construcción de ciudades y de infraestructura para hacernos la vida más fácil y comunicada. Pues me parece que poner los ojos en la importancia de la preservación de la naturaleza, en el respeto a la ecología y además en el embellecimiento del entorno en el que estamos, pues es un acto de mucho acierto, ¿no? Vivir bien
vivir en armonía con la naturaleza, vivir en armonía con la belleza, que es lo que plantea también esta iniciativa del gobierno del estado, pues definitivamente me parece un acierto. Y en este contexto, a casi 6 años de su implementación, el programa Sembrando Vida, que es un programa federal también de reforestación y el más importante del mundo, se consolida como una de las políticas socioambientales más ambiciosas en la historia de México. Tiene una inversión sin precedentes y ha logrado sembrar más de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en México, lo que beneficia directamente a más de 400,000 sembradores en zonas rurales del país. Este programa no solo ha generado empleo en el campo, también ha sido una apuesta por la reforestación productiva y la autosuficiencia alimentaria. Miles de familias ahora cuentan con ingresos constantes y están recuperando sus tierras con prácticas agroecológicas que respetan los saberes comunitarios. En nuestro estado, es uno de los grandes ejemplos, en Chiapas, pero también en Tabasco, en Oaxaca y en Veracruz, Sembrando Vida ha sido un parteaguas. Comunidades indígenas y campesinas han recuperado la vocación agrícola de sus territorios, mientras se combate el abandono rural y se siembra esperanza. El impacto también ha sido ambiental, por supuesto. Se estima que el programa ha contribuido a reducir la presión sobre selvas y bosques al ofrecer una alternativa viable al cambio de uso de suelo, por ejemplo, y a los monocultivos que son altamente destructivos. Además, Sembrando Vida ha generado redes de producción, cooperativas y bancos del bienestar rural. Es decir, no solo se siembra la tierra, se siembra comunidad, se siembra organización, se siembra futuro. En un mundo marcado por el cambio climático que nos preocupa a todos y que se ha vuelto tema ya cotidiano del día en boga, este programa representa una alternativa concreta que conjuga justicia social, restauración ecológica y desarrollo desde abajo. Y aunque hay desafíos y aprendizajes en el camino, sí, estamos seguros, Sembrando Vida ha echado raíces en el corazón del México rural y lo decimos desde aquí, desde este espacio, desde la antesala, porque cualquier iniciativa a favor de la ecología es una iniciativa a favor de nosotros mismos. El gobernador Eduardo Ramírez anunció la iniciativa Martes del Pueblo en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en el SOMAT de Tuxtla Gutiérrez. ¡Qué bien! Una iniciativa que permitirá el acceso gratuito a las y los chiapanecos. Informó que con el propósito de impulsar el turismo local, durante la temporada vacacional se implementará un descuento especial en el ingreso al SOMAT para personas provenientes de distintos municipios del estado. Literalmente dijo: vamos a implementar los martes del pueblo en el SOMAT. Queremos que ese día el acceso sea gratuito para las escuelas y para la población en general. Además, continuó, durante las vacaciones ofreceremos tarifas especiales a quienes vengan del interior del estado. Pues hay que ir, ¿no? Ramírez Aguilar subrayó que además de fortalecer la economía y fomentar el turismo, estas acciones promueven la paz y el bienestar, además de la sana convivencia, de la convivencia social en Chiapas. Y es que el SOMAT es uno de los zoológicos pues más reconocidos también por la preservación de la fauna. Es un zoológico de particular importancia que pues si no lo conoces, yo creo que todos lo conocemos, pero bueno, me imagino que habrá quien no ha ido, pues hay que ir. Es un zoológico que representa también un centro de investigación y conservación de la fauna de Chiapas, especialmente de las especies endémicas y en peligro de extinción. ¿Qué es una especie endémica? Una especie endémica es una especie propia de una región, ¿no? Por eso su importancia también. Funciona como un reservorio de genética y promueve la reproducción de especies para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Además, el SOMAT educa al público sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación de la vida silvestre.
Destaca pues en conservación, como hemos dicho, ¿no? En la preservación de especies, especies que están en peligro de extinción, digamos, se enfoca en ello, ¿no? Pero también busca reproducirlas en condiciones similares a su hábitat natural. Se enfoca en investigación, es decir, sirve como centro de investigación para estudiar la fauna local y comprender mejor el ecosistema y sus necesidades. Tiene un factor de educación porque ofrece recorridos educativos para que el público conozca la biodiversidad de Chiapas y aprenda sobre la importancia de su conservación. Su hábitat, las instalaciones del zoológico están diseñadas para que los animales se desarrollen en un ambiente lo más parecido posible a su entorno natural. Biodiversidad. El SOMAT exhibe una gran variedad de especies endémicas de Chiapas, lo que permite también a los visitantes apreciar pues la riqueza natural de nuestra región. La ubicación está situada en una reserva natural, en el Zapotal, que además contribuye con la protección del entorno y por cierto que también ofrecía y creo que ofrece, vamos a contactar directamente al SOMAT, pero hasta donde yo me quedé, visitas nocturnas y recorridos por los senderos para ver también los animales en diferentes momentos del día. Pues hay que ir al SOMAT. El martes será gratuito. Familias tuxtlecas vivieron una noche alegre y de cine y de marimba en Terán, donde disfrutaron del evento Que Viva el Cine Marimba, un evento que consistió en interpretar los soundtracks de famosas películas del cine al ritmo de pues nuestras maravillosas marimbas. El evento fue organizado por el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, que está a cargo de Juan Carlos Sánchez, en colaboración con Mauricio Astudillo, secretario de Desarrollo Social y Educación. Al reconocer y agradecer la gran labor de las y los trabajadores de las dependencias municipales participantes, el Ayuntamiento capitalino destacó que en esta nueva era seguiremos recuperando los espacios públicos para fortalecer el tejido social y fomentar la convivencia familiar mediante el fomento al arte y la cultura. Y el Chuchomóvil llegó a Terán. ¿Cómo me llamaba la atención el nombre de este proyecto del Chuchomóvil? Pero está muy acertado y está muy bueno y está muy fácil de entender y además es muy loable porque se trata de atender a las mascotas, ¿no? De darles dignidad, de tenerlos pues de brindarles la mejor vida posible. Y este Chuchomóvil, pues es este programa de esterilización y de vacunación para las mascotas que implementa el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. El programa Chuchomóvil llegó a la colonia San José Terán este fin de semana para brindar los servicios gratuitos de vacunación, de vacunación, de esterilización para perritos, perritas, gatitas, gatitos y dar pues mayor dignidad a las mascotas, a los animalitos con los que convivimos todos los días. Esta es una iniciativa del ayuntamiento que preside el alcalde Ángel Torres. Con estas acciones, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso con la protección de las mascotas, alineándose al plan Tuxtla 4T, a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. El presidente municipal Ángel Torres agradeció la participación de las y los tuxtlecos en el cuidado de los animales de compañía, destacando que este esfuerzo conjunto permite avanzar hacia una ciudad más empática con flora y fauna que nos rodea. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por la dignidad de las mascotas, por el buen trato hacia los animales. No olvidemos que cualquier agresión hacia los animales, cualquier maltrato animal es un delito hoy en día. No olvidemos que es nuestra responsabilidad también humana contribuir para que las condiciones de vida de todos aquellos seres vivos que están y conviven con nosotros sea una vida de dignidad, y esto implica no únicamente a las mascotas, sino a todo animal, a todo animalito que tengamos en alguna granja que exista en la naturaleza de manera natural.
y aplica para todos los animalitos que hay, ¿no? Para mascotas, para, pues como hemos dicho, animalitos que están en zonas de ganadería, etcétera, las mejores condiciones de vida posibles. Y esto pues hay que compartirlo, hay que platicarlo, hay que hacerlo parte del diálogo cotidiano con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para que sea una cultura en Chiapas, una cultura de protección a los animales también y al medio ambiente. Hoy hemos visto y hemos platicado, hemos compartido en esta emisión del podcast las acciones que en términos de cuidado ambiental se realizan desde la Federación, en el estado y también en los municipios de Chiapas, como es el caso de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a seguir con estos temas. La verdad es que me entusiasma que el mundo no únicamente esté plagado de temas políticos, sino que le demos también paso a otros temas que constituyen nuestro día a día y que también son parte fundamental de de nuestra vida cotidiana. Hemos llegado al final de esta emisión. Me ha dado mucho gusto haber compartido contigo esta hora. Te invito a que nos escuchemos mañana, a que nos sintonicemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Que tengas un excelente inicio de semana. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.